ver, a grabar esto una vez. Y listo. Entonces vamos a continuar con lo que estamos haciendo de React entonces. Y le vamos a añadir Firebase para guardar las cosas, ¿cierto? Sí. ¿Vos has usado Firebase, Esteban? Sí, en ecosistemas y algoritmos. Ah, súper. Listo. Y voy a poner a correr esto que teníamos de React. ¿Vos lo llevabas como lo tenemos acá o dónde te habías quedado o qué? ¿O solamente estabas como viendo? La clase pasada viendo que no tenía mi computador. Ok, pero ¿querés? Porque es que puedes simplemente como bajar el código de GitHub, ¿no? Ah, sí, ya lo he estado actualizando. ¿Ya lo estás actualizando? Sí, ya le he hecho el pull. Ah, listo, súper. Borrar esas cosas que son viejas. No. Para poder crear el nuevo proyecto. Listo. ¿Está bien? Ya estás creando el proyecto. Espera, a ver. Obvio. Uy. Listo, entonces, de todas formas, acá todavía tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Nos habíamos quedado aquí como que uno escribía cualquier cosa, pero realmente lo que aparecía aquí era, pues nada que ver, ¿no? Como uno, ¿se acuerdan? Entonces, realmente aquí todavía nos falta es como sacar esta información de acá. Entonces, hagamos primero eso y luego sí nos conectamos con Firebase. Acá lo que estaba haciendo era simplemente eliminando unos proyectos viejos que tenía, Mm, ¿vale? Entonces, hagamos ahí como un recorderis de lo que habíamos hecho. O están bien, no hay que hacerlo. Pues sí, no, está bien. Me hagamos el recorder. Es que esta semana no practiqué nada, así que está bien. Listo, entonces lo que habíamos hecho era este componente user window, básicamente. Creo que aquí sí hicimos algunos cambios, ¿no? Sí. Ahí usamos, por ejemplo, estas propiedades, token, name, image, video. ¿Cómo funcionaba bueno, ¿por qué se colocaba dentro de un objeto esos parámetros en insert ¿Esto? window para no tener que hacer, eso es para no tener que hacer props.token y todo eso? Claro, si no fuera así, esto lo que hace es representar el primer parámetro de la función. O sea, esto sería como props. O como esto es una variable, esto puede llamarse como sea. Usualmente se llama props. Pero si le Sí, sí, ponemos props, quiere decir que acá tendríamos que decir props.token. Entonces lo hacemos de entiendo. esta forma, que es una deconstrucción de variable, una deconstrucción de un objeto para no tener que repetir el nombre de la variable. Ve, profe, y si yo tengo o sea, si ahí me llegan dos variables y quiero deconstruir ambas, tendré que colocar coma y otro objeto. Hay otro objeto. Ok. O pues vos decidís, ¿no? Porque puede que la segunda no la querás deconstruir, Ajá. puede que querás deconstruir la segunda y la primera no, todo es posible. Ok. Pero un componente de React nunca va a tener un segundo parámetro. Y esto es un componente de React. Vale, vale. O sea, lo único que se le puede pasar son propiedades. ¿Sí? Porque además vos no se las pasas directamente. Lo que hace React es como que coger esto y pasarle estos objetos, estas atributos y automáticamente convertirlos en variables dentro de esos props. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, vos nunca llegás y coges esta función y la llamas directamente. Uno nunca dice use window y directamente le pasa las propiedades. Vos lo que haces es utilizar el componente como tal, que es acá. ¿Sí? Ok.
Bueno, entonces teníamos... ¿Cómo era lo de class name, profe? Es que tenía otra pregunta ahí con el componente de user window. ¿Cómo funcionaba lo de class name? ¿Qué cosa? El paquete este que instalamos ¿El con CN? npm, SSN. Ajá, ¿Es el class name? names. Sí, Ajá. class names, y simplemente aquí lo estoy importando como CN, pues para que quede mucho más abreviado. Sí. Eh, ¿Cómo es que funciona? es súper simple. Lo único que hace es como facilitarme la tarea de poner clases de forma condicional. Ok. Esto mismo yo lo podría hacer sin el paquete de class name. Lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, ¿qué otra forma tendría yo de hacer esto? Yo podría decir algo así como, pues allá dentro del class name, decir esto, digamos. User window y concatenarlo de esta forma. Perdón, así. Y aquí entonces iría de esta forma. Entonces le diría como, listo, siempre va a tener user window y cuando tenga talking va a tener este user window talking. El problema es que cuando no lo tenga, va a tener una clase que represente el valor de talking, o sea, falso. Entonces estaría incorrecto como que este elemento tenga la clase, literalmente la clase false. Ah, ok. El class name de lo que se encarga es de limpiar ese tipo de cosas. No pone falsos, indefinidos ni nada, sino solamente las clases que deberían. ¿Sí me entiendes? Sí, o Ah, mira, sea, mira, si quieres hagámoslo acá en la consola para que me entendas. Talking puede ser o verdadero o falso. ¿Sí o qué? ajá, o sea, toda esa variable te retorna un Ajá. booleano. Entonces, lo que hace es, como tienes ese espacio, pues te coloca el resultado de esa operación, que es el booleano, ¿no? No, ¿cómo así es espacio? Mira, todo esto, acuérdate que cuando uno usa estas comillas graves, es una concatenación. Ok. ¿Sí? Entonces, yo le estoy diciendo que ponga este texto, ¿cierto? Y aquí con el signo de pesos y la llave es código. Entonces, dentro de ese código tengo un if, entre comillas. Estoy diciendo que si esto es verdadero, me ponga lo que tengo acá. ¿Cierto? Como esto es un if, necesita Ah, que ok. ambos sean verdaderos. Entonces, él viene acá y pone esto. El problema es cuando está falso. Si esto es falso, queda literalmente con la clase false. Ese es el problema. Porque es que eso no es una clase, eso no debería ser una clase. ¿Ya? Pero, o sea, ¿por qué te coloca el false? Porque ese es el resultado. Lo que yo le estoy diciendo aquí es que esto es una operación booleana. Ujú, ¿Cuándo el i es verdadero? cuando todo es verdadero. Cuando todo es verdadero. Entonces, aquí yo lo que yo le estoy diciendo es que si este llegara a ser verdadero, él tiene que venir Colócalo a la acá derecha. y leer el de la derecha. Y al Ujú, leerlo lo que hace es retornarlo. Mejor dicho, las operaciones booleanas lo que hacen es retornar el último valor. Si esto ok. es falso, el último valor es este. Él no necesita venir a ver este porque ya el primero fue falso. Entonces retorna falso. O si fuera nulo, retorna nulo. O si fuera indefinido, Ah, retorna vale. Sí, eso es indefinido. lo que O si no, fuera cero, retorna cero. Y ninguna de esas es una clase válida. o sea, yo podría hacer también como, por ejemplo, true y colocar, por ejemplo, ¿Sí? null. Es lo que estábamos haciendo ahorita. Ah, bueno, O sea, colocar, true y null te va a retornar nulo, por ejemplo. pero porque lo pongo después, o sea, porque lo pongo Porque de lo pones último. después, claro. El No, primero, pero yo puedo colocar otra vez i, ¿sí? Aquí, o sea, colocar como dos is, ajá. Colocar ¿sí? como true y nulo y lo otro. ¿Y qué va a retornar? O sea, si nulo es true, Nulo es true? bueno, no. No. Entonces, Espérate, él va a poner retornar el último. O sea, el último va a ser o el que haga que sea falso, o si ninguno hizo que fuera falso, va a retornar el último. ok. True, pues true es verdadero, pero nulo es como falso, entonces retorna nulo. Y profe, si yo colocara en el argumento de la izquierda, bueno, lo que tengo que validar, coloco un 1, lo Uno es convierte a verdadero. true. Uh-huh. Ok. Que Ah, eso es vale, lo que vale. está pasando acá. O sea, el talking en este caso es un booleano, pero podría ser cualquier cosa. Entonces, cuando es verdadero, retorna el segundo, pero cuando es falso, retorna falso. Entonces, el class name lo que hace es filtrar todas las cosas que son falsas. Definido, cero, todo eso. Eso es lo único que hace realmente. Ah, vale, vale. Chévere. Lo mismo pasa acá, mira, dijimos que la condición para que ponga esta clase es que
tenga imagen, perdón, que no tenga imagen y que que no no tenga tenga video. Si llega a tener alguno de esos dos, bueno, aquí va a pasar algo extraño, por ejemplo. No había caído en cuenta de eso. No, mentira, no va a pasar algo extraño porque esto lo que hace es convertirlo a un booleano. Pero si no le pusiéramos esto como imagen y video, por ejemplo, aquí tendría una clase súper extraña. ¿Dónde está? Bueno, la veo. No será, bueno, pero no tiene que tener un elemento, eso no tendría que tener una imagen y video al mismo tiempo. ¿O cuándo sucede eso? No, porque si tiene la imagen, debería ya devolver ese string. Y ese la tiene. Este la tiene. Entonces no sé. Ve, qué raro. Juraría que ahí estaba. De pronto él se da cuenta que no es una clase correcta. Claro, porque tiene puntos. Entonces, seguramente al darse cuenta que no es una clase correcta, la ignora. Ok. Listo. O sea, como que intenta añadir la imagen como clase. Fue lo que esperaba. Sí. Sí, pero pues se dio cuenta que es incorrecta, entonces seguro la ignora. Bueno, Llegó el llegó Dani. Daniel. Yo dije, qué vergüenza, faltó. Nos ignora, que es lo peor. Listo, entonces, bueno. Y acá lo que habíamos hecho era este hook. ¿Se acuerdan esto que hacía? ¿O estas dos cosas que hacía? Epa, ¿No? ese frito. Uy, este no es. Pues el hook lo que hacía era como... Bueno, ¿por qué se llaman hooks? Solo sé que te permiten manejar como ese Vamos, estado de la los lista de usuarios. usuarios. Ajá. ¿Por qué se llaman hooks? Qué buena pregunta. Creo que es porque son... pues un hook es como un gancho, ¿cierto? Creo que se Sí. llaman hooks porque quedan anclados a diferentes... ¿cómo se llama eso? Como eventos del ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, el use state, este valor que le pones acá, es el valor inicial, o sea, que es el valor que se le pone cuando el componente es montado por primera vez. Ok. O cuando uno usa otro hook, que es el use effect, eso se hace o queda anclado dependiendo a las variables que vos le pongas en el arreglo que necesita. Creo que esa es la razón, pero no estoy 100% seguro de por qué se llama hooks. Bueno. No Entonces, recuerdo este de lo acá es un hook que me sirve para guardar estados. ¿Qué son estados? Estados son variables que uno necesita cambiar en la aplicación. Y necesitas que cuando esas variables cambien, React se dé cuenta para volverse a renderizar. ¿Sí? Como en este caso es la lista de usuarios, porque es que esa lista de usuarios cambia y al cambiar uno necesita pues que la lista que vemos acá se actualice, ¿cierto? O sea, cuando yo agrego algo más, la lista tiene que actualizarse para yo verla, ¿cierto? Si fuera algo que no necesita que al actualizarse React cambie, pues no tiene que ser un hook, un state, ¿verdad? como por ejemplo, ¿qué cosa? No sé, porque la mayoría de cosas son así, pero como por ejemplo cuando uno tiene un token por detrás, como una llave que te permite, que te da autorización para leer cierta información. Eso no quiere decir que la aplicación tenga que volverse a renderizar. Eso es algo que simplemente se utiliza cuando uno pide información. Okay. Ese tipo de cosas. O sea, todo lo que sea visible para el usuario, que necesite que la aplicación cambie un texto que hay por ahí, una imagen, un botón, lo que sea, todo eso tiene que ser un estado para que React se dé cuenta que cambió y vuelva y se renderice. Pero fue una pregunta con esto del handle click. Bueno, si yo tengo, pues no sé, puedo interactuar con varias cosas, tendría entonces que crear funciones para cada una de esas cosas de ese estilo. Sí y no. ¿Cómo en qué sentido? Por ejemplo, te referís al... Claro, otro botón, como un botón por acá, un segundo Sí, botón ya. que haga otra cosa. Ajá.
Sí, en teoría tendrías que crear otro handle click. Lo que pasa es que uno puede crear un mismo handle click para varias cosas, por ejemplo, y darse cuenta cuál es. Por Ok. ejemplo, aquí que hay una lista de user windows, y si quisiéramos decir que al darle clic a alguno de ellos se elimine, quiere decir que tendríamos que crear acá como, ¿qué? Como const handle delete 1. Pues yo algo que hacía era como pasarle un parámetro a una función con un string, por ejemplo, y evaluar el string. Y pues si el de string es delete, por ejemplo, pues se hace una parte de esa función o otra. Ah, ok, no. Como controlar la acción con un parámetro. Y no, pues eso Pues la verdad como es a lo un Whale, poquito pero pues, machetero. ok. Entonces, ¿cómo sería como la mejor forma de lograrlo? Con Tener una misma. funciones diferentes. O sea, así como, o sea, ¿cuál es la razón para agrupar todo eso dentro de una misma función? Si son cosas distintas lo que hacen. Bueno, sí, es cierto. Debería es No tener tiene una sentido. sola función, o sea, como delete, Ujú. create, click, lo que sea. Así no se te vuelve tan espagueti tu código. Y a veces sí tiene sentido como hacer una función que controle como lo que vos estabas diciendo, pero entonces ahí lo importante, porque a veces realmente es útil, pero lo importante es que tenés como esa función master que lo que hace es llamar otras funciones. Y lo importante es que esa función no sea una función de 1000 líneas de código Sí, donde claro. tiene todo, sino que únicamente se encarga de llamar otras funciones. Bueno, entonces acá lo que teníamos era en este handle click, es que cuando le damos clic a este botón agregar, lo que hacemos es agregar un nuevo usuario utilizando los usuarios anteriores y uno nuevo con el nombre 1 y un ID ahí random. Listo, y aquí hacemos un console log de los usuarios, por eso vemos aquí que la lista va creciendo. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? Y acá también va creciendo. Lo que seguía era realmente leer este texto que uno escribe acá y agregar eso, porque aquí estamos agregando únicamente la palabra 1. ¿Se acuerdan? Ujú. Y Daniel solo se conectó y ni habla ni nada. Este man que... Dije, Oli, Ah, pero estoy Hombre, no hablando dijiste yo. nada. Sí, pero me canso de escuchar nomás a Joan. Qué horrible. es que no quería interrumpirlo, perdón. Listo, entonces ahora sí, vamos a leer este de acá y al darle a agregar vamos a utilizar este texto para ponerlo en algún lado, ¿cierto? Aquí hay dos estrategias, básicamente. Depende de lo que necesitemos. Una estrategia, que es la más fácil, que seguramente la vamos a usar, la utilizamos cuando únicamente necesitamos el texto al darle clic, por ejemplo, al darle enviar, al darle agregar, al darle enter, ¿ya? Que es este caso, como darle agregar. Y hay otra estrategia que es la que hay que usar cuando uno necesita el texto cada vez que haya un cambio. Eso es muy útil, por ejemplo, para poner errores en tiempo real. Por ejemplo, si este fuera un campo numérico, que solamente debería permitir números, al darle una letra de una, deberíamos decirle al usuario como que no, espérate, este campo es solamente para números. O sea, para eso usaría, por ejemplo, el evento ese de check, creo que es. Un change, ajá. No Exacto. es check? Ah, Change. vale, el evento es change. Ajá. Vale, sí. Sí, ya. Ajá, entonces depende de cada situación. Aquí necesitamos estar revisando cada vez que haya un cambio o solamente cuando le agregamos algo. No, pues solo agregarlo, solo cuando se vaya a agregar. Ajá, Porque pues vos puedes como, eso es para crear un nuevo participante, ¿no? exacto. Entonces, no, pues se supone que vos te puedes colocar el nombre que quieras, así que. Sí, creo yo. Entonces es fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para poder darnos cuenta cuál es el valor de este input, tenemos que poner ambas cosas dentro de un formulario. ¿Se acuerdan de los formularios? Bueno, solo has visto. Ponemos acá un formulario. ¿Listo? ¿Y qué es importante en este formulario? El name, Es, creo que es. ¿Cómo? No sé, no, sino que yo recuerdo que usábamos como en los formularios, se le colocaba una propiedad a cada input para saber qué era lo que se me enviaba, algo así, o sea, como que el Exacto, dato se enviaba con ese key, exacto. pero no recuerdo si Vamos a era hacerlo, name. vamos a hacerlo primero sin eso para que veamos cuál es el error. Pero entonces, bueno,
Primero, ya no necesitamos un handle click porque ya no necesitamos responder al click como tal. Realmente lo que necesitamos es responder al submit del formulario. O sea, aquí en el formulario vamos a tener es un on submit y la respuesta de los submit va a ser ese handle click, pero entonces tenemos que cambiarle el nombre porque ya no tiene sentido que llame handle click. ¿Ya? Debería llamarse handle submit. Profe, Y una pregunta. ya no tiene sentido tenerlo en este on click. ¿Listo? Dale. Bueno, ese evento que coloca, bueno, ¿eso es un evento? Sí, O sea, eso es algo propio que tiene la etiqueta de form. exacto. Y eso ¿dónde encuentro, digamos, en la lista de qué eventos puedo pasarle a eso? MDN. Ajá. Uy, perdón. O simplemente aquí le das control espacio. Y ahí están todos. Ah, bien, bien. Vale. Lo que pasa es que aquí no están como bien las explicaciones, pero pues al menos los puedes ver. Entonces Ujú. ahí ya vas y los buscas. Ah, ok, listo. ¿Listo? Entonces aquí van a pasar un par de cosas. Creo que aquí directamente no nos va a funcionar. Vamos a ver. Ah, no, sí funcionó. Pero entonces miren lo que pasó. ¿Sí alcanzan a ver qué pasa? Está recargando la página. Ah, pero Está es un recargando la comportamiento página. propio del formulario, ¿no es? Exacto. Todos los formularios por defecto lo que hacen es recargar la página. Porque los formularios son como la forma, Arcaica. claro, como convencional de enviar información al servidor y para eso se necesita una recarga. Pues lo podemos usar, simplemente tenemos que decirle que no recargue. Súper fácil. Todos los eventos, on submit, on change, todos los eventos por defecto reciben un evento. Entonces aquí es cuestión de recibir ese evento. Tenemos que decirle a ese evento punto prevent default. Default. Ah, no me acordaba de eso. Eso es una función que tienen todos los eventos por defecto. Y lo que hace es decirle, esto que se supone que haces por defecto, no lo hagas. En este caso, pues no debería recargarse. Pues miren que ahí ya no se recarga. Bien, está haciendo lo mismo que ya hacía. ¿Listo? Ujú. También en teoría deberíamos decirle a este botón que es de tipo submit. Aquí no está funcionando, pero por buenas prácticas, de todas formas, deberíamos decirle que es de tipo submit, porque hay otros tipos. O sea, soy ¿Listo? el que, Entonces, si yo de pronto tengo varios botones, por ejemplo, bueno, no sé, es para decirle cuál es el que envía el formulario, exacto. supongo. ¿Cuál es el que envía el formulario? Ah, sí, Y otra tiene. cosa que tenemos adicional es que al estar dentro de un formulario también se envía al darle clic, al darle enter, perdón. ¿Bien? Bacano. Listo. Ahora sí, ya lo tenemos dentro de un formulario. Y dentro de ese formulario, entonces, perdón, acá en el handle tenemos el evento. Dentro de ese evento tenemos cierta información. Entonces vamos a darle console log al evento. ¿Cierto? Entonces vamos a ver acá, escribimos algo y agregar. Aquí está el evento. Dentro de ese evento, por ejemplo, está el target. Aquí dice nulo. Eso es un comportamiento de React y es simplemente porque estamos intentando leerlo después de que ya se disparó. Como que se dispara y en vez de guardarlo es como que si esa referencia a ese objeto lo borrara. O sea, mejor dicho, aquí dice nulo, pero no es real. Eso no está nulo. Lo que tenemos que hacer para poder leerlo es decir, ¿qué? ¿Esteban está hablando de algo? Pues que abrió el micrófono. Oh, una cosa por acá. Listo, entonces aquí simplemente es cuestión de decirle al console log event.target. Entonces vamos a ver. Bien, ahí está. Entonces el target de ese evento es el formulario. En teoría, uno podría decir como form, o sea, como evento.target, punto y el nombre del input que necesitas. ¿Ya? Ok. Entonces, Ujú. ¿cómo se llama el input que necesitamos? Ese input que representa El nombre del participante. el nombre. Entonces, debería ser como .name, algo así. Pero entonces ahí es donde nos hace falta lo que dijo Joan ahorita. Esto es como si tuviéramos una variable sin nombre. No le hemos dicho cómo se llama este input. ¿Ya? Entonces, name, así, el name es el nombre de la propiedad. Y entre comillas, pues va el nombre de la variable. Como esto representa un nombre, pues quedaría medio confuso como name igual a name. Vamos a Entonces vamos a colocarle como ponerle user. apodo, nickname. Bueno, Bueno, eso, nickname mejor. Nickname.
Listo. Entonces, le estamos diciendo que el nombre de este input va a ser nickname. ¿Listo? Entonces, acá lo que tenemos que decir es target.nickname. Hasta allí tendríamos el input. Entonces, vamos a ver. Uy, ¿quién se fue, Daniel? Entonces, vamos a ver. Aquí está, ¿sí ven? Es el input. Ajá, cool. Ahora, necesitamos leer lo que dice ese input. Entonces, sería nickname, ¿se acuerdan? Punto value. Punto value. Value. Entonces, hola. Y ahí está el hola. Bacano. ¿Listo? Ujú. Entonces, nada, allí sería cuestión simplemente de utilizar ese value. Sí, como pasarle eso por parámetro a... ¿Cuál es la función que...? Ah, mentiras, lo usa Aquí. con el hook, ¿no? Aquí está. No, es aquí, aquí donde está, mira. Con el set Aquí en el users. set users, en vez de decirle name 1, pues el nombre va a ser event, target, nickname, value. Ah, claro. Entonces, yo qué sé, nuevo. Y ahí está, nuevo. Brevas. Otro. Y ahí está, otro. ¿Listo? Ujú. ¿Tiene sentido? Listo. Bueno, Sí. Profe, ¿de qué otra forma se podría hacer sin el formulario? con la otra forma que les decía, que es en cada cambio guardar el valor. O sea, tendría que añadirle un evento al input, como que escuche, pues, el Los contenido. cambios. Ajá, Y eso lo tendría que guardar en un estado. exacto. Ah, vale. Si es que vi un ejemplo y lo hacían de esa forma, pero pues no estaba seguro. Esa es la mejor forma realmente, sobre todo porque en React uno usualmente tiene que estar validando los valores para poner errores, o también es necesario cuando el valor tiene que venir de otro sitio. O sea, por ejemplo, cuando vos necesitas ese input, controlarlo desde otro lado, como que venga con un valor inicial o algo así. Lo que pasa es Ok. que pues, es un poquito más complicado, entonces aquí estamos yendo primero con lo más simple. Ah, no, listo, listo. Pues luego vamos a eso. Ajá. Háganselo. También es un poquito más largo porque te toca hacer un estado, casi, no necesariamente, pero casi que te tocaría hacer un estado por cada variable, o sea, por cada input. Y aquí nosotros necesitamos otro input, porque se acuerdan que también podemos poner imágenes. Entonces, así Ujú. como tenemos un input para el nickname, también vamos a tener uno para la imagen. Ok. Pongamos aquí un placeholder para acordarnos cuál es cuál, pero también recuerden que la indicación es no usar solo placeholder, ¿no? Deberíamos tener los labels. Los labels. ¿Cómo? Los labels. ¿Qué es eso? Ya te explico. O sea, aquí solamente tiene el placeholder, que se acuerdan que es el que se borra apenas uno Sí, cuando escribe. escribes. Eso no es suficiente porque al usuario le va a olvidar qué Que es lo que estaba hace ahí. cada uno. Entonces, tienen que tener los labels, que es Un donde clásico. lo que dice arriba, pues. Ah, ya. Sí, sí. Entonces aquí, por ejemplo, también vamos a tener la URL y la idea es que si yo tengo una URL y la pongo allí, pues eso me quede allá atrás en el fondo, ¿no? Entonces, lo mismo. Así como aquí usamos este event target nickname value, entonces para el valor de la imagen deberíamos usar event target img value. img, porque a este otro input le puse que el nombre era img, ¿no? Ujú. Entonces vamos a probar. Ponemos un gato, copy image address. Entonces este man se va a llamar el gato. Creatividad 100%. Y ahí está. Bacano. ¿Sí? Si no le colocaras nada, pues no le pasarás nada a pues ninguna URL. ¿Cómo quedaría eso guardado en el estado? Sería un string vacío. Y un string vacío también es falso, entonces funciona bien. Ok. El problema, entre comillas, sería cuando le paso es algo que no es una URL válida. Entonces, él va a creer que sí y la va a poner, pero pues va a estar rota.
¿Cómo podría validar que si es válida esa? Habría que intentar descargarla. O sea, él intentaría esto mismo y al darse cuenta que no pudo, como que tendría que como que borrar la URL del arreglo. Eso sería, por ejemplo, el file system, creo que es. ¿Cómo así? Este módulo, bueno, este paquete que te ayuda, creo que ya viene instalado con Node. Ah, no, pero eso es de Node, mentiras. No sé. ¿No podría validar en el input antes de mandarlo? No, no porque... Es una O sea, ¿te URL. referís al texto? ¿Como validar si el texto es una URL? Sí. No, porque el texto puede parecer una URL. O sea, por ejemplo, yo puedo coger esta misma de acá. Por ejemplo, esto incluso es una URL. Ah, bueno, miren esta acá. Yo podría coger esto que es una URL normal, ¿cierto? Ay, la cagué. Podría coger esto y pegarlo ahí. Y esa funciona, ¿cierto? Miren, ahí está. Pero podría simplemente con cambiarle una letra. Sigue pareciendo una URL normal, pero ya no va a funcionar. Ujú. Entonces, no, realmente no es suficiente como solo tratar de ver si la URL es válida, sino que literalmente toca tratar de descargarla. Pero, a ver, ahí realmente uno lo que debería hacer es subir el archivo. Bueno, el hecho es que eso no está como dentro del alcance de lo que queremos hacer hoy. ¿Vale? El hecho es que vamos a asumir que nuestros usuarios no son usuarios normales, sino que son usuarios que hacen bien las cosas. Y van a subir ahí algo bien. Otra cosa que debería pasar es que el formulario debería limpiarse cuando uno envía, ¿no? O sea, por ejemplo, miren que todo esto nos quedó como el gato. Entonces, si a mí si yo quisiera como poner a alguien más, me toca como venir y borrar, ¿sí? Y lo que debería hacer es que al yo darle a agregar, esto de una se elimina, ¿sí? Tendría que hacer como, pues manualmente limpiar cada uno de los inputs al darle al botón. Ajá. Ok. Si no estoy mal, creo que hay una forma de limpiar todo el formulario. Reset. Creo que sí. Ajá, como reset. ¿En serio? No lo sé. Muy bien. Creo que sí. Ajá, reset. Ay, ya ni sabía. Entonces, creo que podríamos acá simplemente decir como event, target, reset. Creo, vamos a ver. Como usualmente igual no lo uso a través de formularios, no lo tengo súper claro, pero vamos a ver. Ajá, ¿sí que se borró? Entonces ya al próximo, pues, no me toca borrar manualmente, sino que simplemente es escribir el otro. ¿Por qué usarías formularios o tú, pues en un proyecto, por qué debería usar formularios y por qué hooks? Por ejemplo, por lo que dijiste ahorita de si no necesito como estar validando el input todo el tiempo y ya. Ajá. Si Bueno, nunca necesitas ponerle unos valores iniciales. Por ejemplo, cuando vos tenés un formulario que crea o edita cosas. vale, ok. ¿Sí me entendés? Ujú. Vení, si querés te muestro un ejemplo para que me entiendas bien. Uy. Verdad que esto está. Ya, por ejemplo, esto. Aquí hay un formulario, que es este, que me sirve para agregar nuevas, en este caso son deudas, pero el hecho es que aquí yo selecciono alguno de estos de acá, pongo aquí algo, ¿cierto? Pongo una información, Ujú. ¿sí? Pero este mismo formulario yo lo quiero reutilizar para cuando yo quiero editar una que ya está puesta. ¿Sí me entendés? Entonces yo tengo que controlar los valores que este formulario tiene. O sea, yo tengo que decirle, este formulario, que no empiece vacío, que es como empieza acá. Bueno, aquí no empezó vacío, pero me entendés, ¿cierto? Porque ahí ya había iniciado. O quiero que empiece con los valores de este de acá, por ejemplo, cuando le voy a editar. ¿Sí? Entonces ya viene con Bancolombia, con un valor acá. ¿Sí me entendés? Sí, sí, creo que sí. Entonces
es cuestión de, pues, de qué tanto uno necesita controlar las cosas. ¿Vale? Si no necesitan nada de eso, pues el formulario está bien. Ujú. Bueno, entonces hasta ahí, ¿bien? Sí, está todo bien. Bien. Bueno, entonces ahorita hagamos otra cosa. Hagamos que ya podemos agregar, ahora también hagamos que se pueda borrar. Bien. Cuando yo le dé clic a alguno de estos, yo quiero que se borre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué creen que hay que hacer? Pues tendría que añadirle pues se me ocurren dos formas, o añadirle un botón o algo a cada uno de los, pues el componente de user window, bueno, Ajá, como se llame, ajá. o tener como, pues por fuera pues otro formulario o algo así con un input para meterle como el ID del user window o algo así, pero creo que es más complique. Bueno, queda menos de un minuto, entonces la voy a cerrar de una vez para que volvamos a entrar y continuamos. ¿Listo? Dale. Vale. ¿Alguien había escrito?